Cuando nos encontramos con una persona que está ideando el suicidio es porque se ha instalado la idea de que se trata de la única solución que está disponible, porque probablemente las conversaciones que esta persona está sosteniendo con otras han dejado de hacer sentido y la palabra ya no funciona porque no significa nada. Es una situación delicada, pero lo peor que te puede pasar si ya estás en ella colaborando como terapeuta es que se instale el temor y la duda de no saber cómo orientar la conversación hacia el lado más útil. Así que es conveniente que puedas posicionarte con un corpus de ideas y principios que puedan informar tu práctica, porque de lo contrario, los efectos de una conversación que no ha sido útil socavan tu identidad como terapeuta y también las esperanzas en la persona a la que ayudas. Es una situación en la que sencillamente tienes que elegir entre ponerte del lado de la muerte o del lado de la vida. Suena extraño, pero es una de las elecciones que hacemos para decidir sobre qué conversar. Estar del lado de la muerte significa profundizar en la crisis y eso solo conduce a la anomia, polariza, atribuye y distribuye culpas y no se discriminan los temas importantes. Las realidades, relaciones y valores que se están utilizando en ese momento y tienen valor pierden su eficacia, su congruencia y posibilidad de generar respuestas adecuadas. ¿Qué significa, por otro lado, elegir el lado de la vida? Eso significa que resulta muy útil indagar en las posibilidades de funcionamiento de las personas, en cómo vienen situándose en el espacio social, en cómo están incluidas en sus redes y observar la interacción que resulta entre el contexto y las respuestas de afrontamiento, porque es ahí donde se recuperan los recursos y la capacidad de poder establecer relaciones. Es en la interacción social donde se reconstruye qué nuevos sentidos son posibles, cuáles adecuados y qué se puede esperar de los otros y ofrecer a los otros. Y esa interacción social incluye también el encuentro con nosotros en el espacio de la consulta, donde tienes la enorme responsabilidad de atender la forma en que diseñas el diálogo y te mueves en la co-creación de esperanza y posibilidades de encontrar una oportunidad para saber que el suicidio ya no es la única solución. Si tuviera que definir cómo se diseña una conversación usando la terapia breve centrada en soluciones, diría que cada conversación debe considerar los siguientes elementos. Debe reconstruir recursos novedosos, crear relaciones de confianza y conexión con otras personas, debe descubrir cómo la persona gestiona la crisis y con esto cómo gestiona el sí mismo y además cómo crea un contexto adecuado para lo que vendrá. Estos 5 elementos se constituyen indagando iniciativas de afrontamiento, que ocupan en estas conversaciones entre 10 y 14 minutos antes de empezar a indagar el futuro deseado. Ahora, esta es la gran pregunta. ¿Qué es lo más útil que debes pensar en estas situaciones? ¿Cuál es la mentalidad con la que tienes que aproximarte? Creo que no existe una sola persona que no llegue a consulta habiendo generado ya sus propias iniciativas de afrontamiento. Michael Lambert llegó a la conclusión, en su famosa investigación del año 1992, de que la mejoría de las personas que acuden a terapia se debe a 4 factores, y uno de ellos, el primero y quizás el más importante, son los factores extraterapéuticos. Es decir, todas las habilidades y saberes que el consultante ha desarrollado antes de acudir a terapia, incluyendo su habilidad de buscar ayuda y de aprovechar el apoyo de sus redes sociales. Tarde o temprano nos toca atender una de estas situaciones y lo que a menudo sucede si no tienes idea de cómo actuar es que caes en el paternalismo o en el maternalismo de creer que la vida de esa persona depende de ti. Depende de que también estés supervisando su vida y te encuentres disponibles para oír sus lamentos y seguir preocupándote por el estado en que se encuentre y además preocupándote por que atente contra su vida.